Lo que escucharás a continuación es la reconstrucción en primera persona de uno de los casos más famosos y enigmáticos de la historia de la aviación. Un encuentro con algo desconocido que marcó para siempre los archivos de los fenómenos extraterrestres. Se trata de un suceso documentado, con grabaciones reales y testimonios, que hasta hoy sigue sin una explicación definitiva. Mi nombre es Frederick Valentich y esta es mi historia. Recuerdo que esa noche el cielo estaba despejado, como si el viento hubiera barrido hasta la última nube. La oscuridad que se cernía sobre el estrecho de Bass era profunda, pero las estrellas brillaban como pequeños fuegos en la distancia. Eran las 18:19 cuando despegaba de Moorabbin, al sureste de Melbourne, en mi Cessna 182L. Mi destino era la isla King, un vuelo nocturno de rutina que había hecho antes. Mi plan era sencillo: cruzar el estrecho, llegar a la isla y regresar en unas horas. Sabía que este vuelo me permitiría acumular más horas y acercarme a mi sueño de convertirme en piloto comercial. Había algo en la soledad del vuelo nocturno que siempre me había atraído. La sensación de estar suspendido en un vacío inmenso, solo con mis pensamientos y el sonido constante del motor. Pero esa noche, aunque lo intentara, no podía sacudirme una sensación de inquietud. Miré el panel de instrumentos. Todo estaba en orden. Altitud correcta, motor funcionando suavemente. El radar no indicaba ninguna anomalía, y las luces de la cabina eran las únicas que rompían la oscuridad envolvente. Me acomodé en el asiento, tratando de ignorar la tensión que se estaba formando en el aire. Sentía que había algo en esa noche que no estaba bien. Avancé sobre el estrecho, dejando atrás las luces de la ciudad. Abajo, el océano negro se extendía como una masa impenetrable, sin que pudiera distinguir nada más que la vasta extensión de agua. No había barcos a la vista, y yo era la única señal de vida en el cielo. El silencio era absoluto, solo roto por el ronroneo constante del motor. Sin embargo, fue entonces cuando lo vi. Una luz apareció en el horizonte. Era pequeña, apenas perceptible al principio, pero lo suficientemente clara como para captar mi atención. Al principio pensé que podría ser otro avión, aunque no había detectado ningún tráfico aéreo en mi zona. Revisé el radar nuevamente. Nada. Solo yo en el cielo. Fruncí el ceño, intentando descifrar lo que estaba viendo. Esa luz no se comportaba como las de un avión. La luz empezó a moverse, pero no de la forma en que un avión debería. En lugar de mantener un curso recto, la luz se deslizaba de un lado a otro, como si fuera algún tipo de objeto jugando en el cielo. Sentí una punzada de nerviosismo en el estómago. Algo no estaba bien. Decidí comunicarme con la torre de control en Melbourne. Delta Sierra Juliet a Melbourne. ¿Hay algún tráfico conocido en mi área?, pregunté, manteniendo mi voz lo más tranquila posible. No quería que sonara como si estuviera nervioso, pero ya podía sentir cómo mis manos comenzaban a sudar. La respuesta fue inmediata. No había ninguna aeronave registrada en mi proximidad. Volví a mirar aquella luz. En lugar de desaparecer, se acercaba cada vez más, y el patrón errático de su movimiento me inquietaba profundamente. No era un avión, al menos no uno que yo pudiera reconocer. ¿Un helicóptero, tal vez? Pero se movía demasiado rápido para hacerlo. Melbourne, aquí Delta Sierra Juliet. Hay una aeronave justo encima de mí. Está volando un poco más arriba y está pasando por encima a gran velocidad, informé, tratando de mantener la calma, pero ya podía sentir cómo el miedo comenzaba a escalar por mi columna vertebral. La torre de control volvió a confirmar que no había ningún otro tráfico aéreo cerca de mí. Según ellos, yo estaba solo en el cielo, pero yo sabía que no lo estaba. Lo veía. La luz ahora estaba más cerca, y no solo se movía alrededor de mí, sino que parecía girar en torno al Cessna, como si estuviera observándome, analizándome. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Intenté concentrarme en los controles,
pero la luz seguía moviéndose de manera imposible. Giraba y cambiaba de dirección en ángulos que ningún avión comercial podría alcanzar. Melbourne, esta nave está sobre mí. No parece un avión convencional, dije, con la voz quebrada por la incredulidad. No sabía lo que estaba viendo. El silencio que siguió desde la torre de control me inquietó aún más. Mi mente estaba buscando desesperadamente una explicación lógica. No podía ser un avión. No tenía sentido. Pero entonces, ¿qué era? Intenté aferrarme a los mandos del avión, controlando mi respiración mientras las luces seguían moviéndose a mi alrededor. A medida que la luz se acercaba más y más, sentía que algo no estaba bien. No era un avión, ni un helicóptero, ni nada que yo hubiera visto antes. La realidad que me rodeaba comenzaba a desmoronarse. Y entonces, en un instante, la luz desapareció. Por un momento, pensé que había terminado, que tal vez se había alejado. Pero lo siguiente que sucedió me dejó paralizado. El motor del Cessna comenzó a emitir un sonido extraño, un chirrido metálico que no debería estar allí. Miré el panel de instrumentos, pero no había señales de fallo. El avión temblaba ligeramente, y yo sabía que algo lo estaba afectando. «Mi motor está fallando», informé con la voz rota por el miedo. Pero el motor no había fallado completamente, solo ese ruido que no podía explicarse. Y entonces, algo cambió de nuevo. La luz reapareció, pero esta vez estaba directamente debajo de mí, iluminando el océano con un resplandor verdoso que no provenía de ninguna fuente que pudiera reconocer. Era como si estuviera siendo tragado por esa luz, como si el cielo mismo estuviera colapsando sobre mí. El avión comenzó a descender lentamente. No había nada que pudiera hacer para detenerlo. El sonido del motor seguía haciéndose más extraño, y el avión comenzó a descender de manera constante, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando hacia abajo. Intenté recuperar el control, mis manos apretando los mandos con fuerza, pero por alguna razón, el Cessna no respondía como debería. El resplandor verde debajo de mí se intensificaba, iluminando las olas del estrecho de Bass, como si el océano mismo brillara en la oscuridad. No podía entender lo que estaba pasando. «Melbourne, estoy descendiendo. No tengo control total», dije, con la voz temblorosa y entrecortada. Sabía que algo más estaba sucediendo, algo que escapaba a cualquier explicación lógica. La torre de control intentaba tranquilizarme, pidiéndome que describiera lo que estaba ocurriendo, pero ¿cómo explicar lo inexplicable? El objeto ya no era solo una luz en el cielo. Ahora parecía estar debajo de mi avión, moviéndose como una sombra, envolviéndome. El resplandor verde seguía brillando, casi cegador, y a mi alrededor solo había oscuridad. Ningún otro avión, ninguna tierra visible, solo el vacío. El chirrido en el motor no desaparecía, y por más que revisaba los instrumentos, no había ninguna indicación de un fallo técnico. Todo parecía en orden, pero el Cessna no se comportaba de manera normal. Era como si la nave misma estuviera siendo manipulada por esa luz, por esa fuerza desconocida que parecía desobedecer todas las leyes de la física. Intenté respirar hondo, controlar el pánico que crecía en mi pecho. No podía permitir que el miedo tomara el control, pero era difícil mantener la calma cuando lo que me rodeaba carecía de sentido. La luz se desvaneció por un momento, y el avión pareció estabilizarse ligeramente. Sentí una esperanza momentánea de que tal vez todo había terminado, que esa extraña presencia se había alejado. Sin embargo, justo cuando comenzaba a recuperar la compostura, la luz volvió a aparecer, pero esta vez de manera más intensa. Miré hacia abajo, tratando de entender lo que estaba viendo. El resplandor verde ahora cubría todo el océano bajo mí, como una neblina brillante que se extendía por kilómetros.
Era como si el mismo mar estuviera siendo iluminado desde dentro, como si algo debajo de la superficie estuviera emitiendo esa luz. Era tan antinatural que sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Melbourne. Creo que me están... La palabra se atascó en mi garganta. No sé qué está pasando, pero me están jugando una broma. Continué, aunque en el fondo sabía que esto no era ninguna broma. Nadie podía jugar con un avión en pleno vuelo de esa manera. Mi cuerpo estaba tenso. Mis manos temblaban sobre los controles mientras intentaba averiguar qué hacer. Intenté inclinar el avión, pero el Cessna no respondía como debería. Era como si una fuerza invisible lo envolviera, como si el avión estuviera bajo el control de algo más. La sensación de impotencia me golpeó con fuerza, y el miedo que había estado tratando de mantener a raya comenzó a abrirse paso dentro de mí. La luz verde, esa maldita luz, parecía brillar más intensamente cada segundo. La vi rodear el avión, moviéndose como si estuviera viva. El aire a mi alrededor se sentía más pesado, y el silencio que acompañaba esa luz era aún más aterrador. El océano abajo se volvía una extensión infinita de oscuridad y luz verde, mezclándose de manera irreal. Melbourne, esta cosa está justo debajo de mí. No tengo explicación para esto. Traté de describir, pero las palabras eran inútiles. No sabía qué era lo que me estaba pasando. Nada en mis años de entrenamiento como piloto me había preparado para esto. Esto no era un avión ni una nave conocida. No tenía alas, no tenía ningún indicio de ser una estructura humana, y sin embargo, se movía con una precisión aterradora. El avión comenzó a vibrar levemente, y el resplandor verde parecía intensificarse aún más. Sentí que el Cessna estaba siendo atraído hacia esa luz. Intenté corregir el curso, pero el avión descendía lentamente, como si estuviera siendo tirado hacia el fondo del mar. Mi corazón latía con fuerza, golpeando en mis oídos mientras el pánico se apoderaba de mí. No podía escapar de esa luz. Miré por las ventanas, buscando alguna señal de que esto no era real, que tal vez estaba experimentando una alucinación o algún tipo de desorientación espacial, pero no lo era. Todo era real. Demasiado real. El resplandor verde se envolvió alrededor del avión, y en ese momento supe que no podía hacer nada para evitar lo que estaba por suceder. El aire estaba cargado de una energía indescriptible, como si algo más allá de mi comprensión estuviera a punto de revelarse. Y entonces, justo cuando parecía que todo estaba por consumirse en ese resplandor, todo desapareció. El cielo volvió a ser negro. La luz se esfumó en un abrir y cerrar de ojos, dejándome solo nuevamente, suspendido en el vacío del cielo nocturno. No había rastros del objeto, de la luz o del sonido, solo el oscuro océano y el silencio absoluto. Por un momento, pensé que había sido salvado. Tal vez todo había terminado, tal vez. Pero justo cuando ese pensamiento cruzaba mi mente, el motor del Cessna se apagó por completo. El sonido del motor rugiendo bajo mi cuerpo desapareció, y la cabina quedó sumida en un silencio mortal. Intenté encenderlo de nuevo, girando desesperadamente los controles, pero nada sucedía. El avión comenzó a caer lentamente, descendiendo hacia el oscuro océano. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a estallar. No podía escapar. No podía luchar contra lo que estaba sucediendo. El avión caía. El silencio en la cabina era abrumador, un vacío que lo devoraba todo. El motor del Cessna ya no rugía bajo mis pies. Todo lo que quedaba era el zumbido sordo de mis pensamientos mientras el avión comenzaba su descenso hacia el océano oscuro. Sentía que la realidad misma se estaba desmoronando, como si el mundo se hubiera rendido a la gravedad, llevándome con él. Intenté de nuevo encender el motor, mis manos temblando mientras giraba los controles. Nada, ni un solo sonido.
Las luces de los instrumentos se apagaban lentamente, dejándome solo con la luz de las estrellas y la vasta oscuridad que se extendía bajo mí. Melbourne, el motor está completamente fuera, dije, sabiendo que ya no quedaba mucho por hacer. Mi mente se desbordaba con pensamientos. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era esa luz verde? ¿Era real? Me sentía atrapado en una especie de limbo entre la realidad y lo imposible, donde cada segundo que pasaba parecía borrar las leyes de la física que conocía. El avión descendía en una espiral lenta pero imparable, y cada vez que miraba hacia abajo, el vacío del océano negro parecía crecer, como si estuviera esperando tragarme. Melbourne, creo que me están... Intenté decir, pero las palabras se me atragantaban en la garganta. Ni siquiera sabía cómo explicar lo que estaba pasando. ¿Me estaban qué? Persiguiendo, observando. No tenía respuestas. La torre de control seguía llamándome por la radio, pero mi mente apenas podía procesar lo que estaban diciendo. Mi enfoque estaba en el avión, en el océano que se acercaba cada vez más. No había paracaídas. No había salida. En ese momento, vi algo por el rabillo del ojo. La luz verde había vuelto. Esta vez, no era una pequeña mancha en el horizonte, sino un resplandor que llenaba todo el cielo bajo mí, cubriendo el océano como si fuera una sábana luminosa. Era intensa, brillante y aterradora. Sentí como si esa luz estuviera viva, como si me estuviera tragando junto con el avión. Miré a mi alrededor frenéticamente, buscando algo, cualquier cosa, pero la cabina estaba inmersa en esa luz. Todo se veía distorsionado. Las sombras jugaban con mi mente, como si algo más estuviera escondido en los rincones de mi visión periférica. Era como si el aire mismo estuviera vibrando, cargado de una energía que no podía entender. El avión siguió cayendo, cada vez más rápido. Mi estómago se encogía mientras el Cessna se precipitaba hacia el vacío. Sabía que el impacto era inminente. No quedaba nada por hacer. El resplandor verde me rodeaba, ahogándome en su intensidad, y el océano debajo parecía un espejo oscuro, reflejando la luz en oleadas imposibles. Melbourne, no sé qué está pasando. Mi voz se quebraba. Ya no era la de un piloto seguro de sí mismo. Era la voz de alguien atrapado en algo más allá de su comprensión, más allá de su control. Y entonces sucedió algo que nunca olvidaré, ni siquiera en esos últimos segundos de conciencia. El avión se detuvo. No me refiero a que se detuvo en su caída, sino que todo alrededor de mí pareció congelarse en el tiempo. El zumbido del aire cesó, el temblor del avión se apagó, y por un instante me sentí flotando, atrapado en un limbo. Mi respiración era lo único que rompía el silencio. Era como si el mundo entero hubiera contenido el aliento, esperando algo. La luz verde me envolvía completamente, y dentro de ella sentí que ya no estaba solo. En ese instante, sentí una presencia. No la vi, pero la sentí. Algo, o alguien, estaba allí, observándome, analizándome. Era una sensación imposible de describir, pero lo supe con cada fibra de mi ser. No estaba solo. Nunca había estado solo desde el momento en que esa luz apareció en el horizonte. No sé cuánto tiempo estuve flotando allí, suspendido entre el cielo y el océano. Podrían haber sido segundos, o podrían haber sido horas. El tiempo no parecía tener sentido en ese momento. No sabía si estaba vivo o muerto, atrapado en algún lugar entre ambos. Y entonces,
La luz verde comenzó a desvanecerse. Lentamente, como si fuera un velo que se levantaba, la luz desapareció. El sonido del viento regresó, y el avión reanudó su caída libre. Todo sucedió en un instante, como si el universo mismo hubiera decidido soltarme de nuevo en la realidad. Melbourne. Fue lo último que dije, antes de que la comunicación se cortara por completo. No sé qué sucedió después. El silencio después de mi última transmisión fue absoluto. En la torre de control de Melbourne, los operadores intentaron frenéticamente restablecer contacto conmigo. Mi voz, que antes había llenado la radio con preguntas y creciente desesperación, se había apagado repentinamente. Solo quedó el ruido blanco de la estática. Los minutos se convirtieron en horas mientras la confusión aumentaba. ¿Qué había sucedido en el estrecho de Bass esa noche? Para los controladores aéreos, todo lo que tenían era la última transmisión donde mencioné esa extraña luz verde y el motor que fallaba. Desde su perspectiva, el Cessna desapareció del radar sin dejar rastro. Esa misma noche, se inició una operación de búsqueda. Aviones de rescate y helicópteros sobrevolaron el área donde había desaparecido, iluminando las negras aguas del océano con sus potentes focos. Sin embargo, no encontraron nada. No había restos, no había señales del Cessna 182L, ni una sola pista que pudiera sugerir qué había sucedido. Al amanecer del día siguiente, la búsqueda continuó con mayor intensidad. Las embarcaciones patrullaban el estrecho, esperando encontrar al menos algún indicio de lo que podría haber ocurrido. Pero el océano se extendía como un manto de silencio, tragándose cualquier evidencia de mi desaparición. No había escombros, no había señales de impacto, nada que sugiriera que un avión se había estrellado en esas aguas. En los medios de comunicación, la noticia de mi desaparición comenzó a esparcirse rápidamente. Un piloto joven, de tan solo 20 años, desaparecido en pleno vuelo bajo circunstancias misteriosas. La historia capturó la atención del público de inmediato, sobre todo cuando se filtró que había reportado una extraña luz antes de desaparecer. Las teorías comenzaron a surgir. ¿Un fallo mecánico? ¿Desorientación espacial? ¿O quizás algo más? Inexplicable. Mis padres, devastados por la noticia, se aferraban a la esperanza de que aún me encontrarían con vida. No podían aceptar que simplemente hubiera desaparecido sin dejar rastro. Era como si me hubiera desvanecido en el aire. Había sido siempre un piloto cauteloso y responsable. Nunca habría tomado riesgos innecesarios. La falta de respuestas se convertía en una tortura para ellos. Los investigadores de aviación revisaron mi historial de vuelo. No había ningún indicio de problemas anteriores con el avión, y mis comunicaciones previas con la torre de control no sugerían que hubiera algún fallo mecánico antes de que todo comenzara a salir mal. La última transmisión mía, en la que mencioné que la aeronave estaba volando sobre mí y jugando conmigo, solo agregó más desconcierto al caso. La búsqueda continuó durante varios días, pero finalmente se detuvo. La falta de pistas hizo imposible seguir investigando. Mi Cessna nunca fue encontrado, y yo seguía desaparecido, como si me hubieran borrado del cielo. Pero las preguntas no desaparecieron con la búsqueda. Las teorías comenzaron a tomar forma, y no todas eran convencionales. Lo que más desconcertaba a los investigadores y al público en general era mi descripción de la luz verde que se movía de manera errática. Algunas personas intentaron descartar el incidente, sugiriendo que había sufrido un episodio de desorientación espacial, lo que podría haberme hecho confundir el cielo con el océano. Pero, ¿qué explicación tenía para esa luz que vi? Y más importante, ¿cómo explicar que ni siquiera los restos del avión fueran encontrados? En las semanas que siguieron, varios testigos oculares afirmaron haber visto luces extrañas en el cielo sobre el estrecho de Bass esa misma noche. Algunos residentes en la costa australiana informaron haber visto una luz brillante que se movía rápidamente,
similar a lo que había descrito en mi última transmisión. Estos informes no hicieron más que alimentar la idea de que lo que había visto no era un avión convencional, sino algo más. Los ufólogos, aquellos que estudiaban los fenómenos extraterrestres, comenzaron a interesarse en mi caso. Mi desaparición bajo circunstancias tan extrañas y el reporte de la luz verde fueron suficientes para que muchos creyeran que había sido víctima de un encuentro con un ovni. La idea de una abducción extraterrestre se convirtió en una teoría popular. Los ufólogos argumentaban que mi relato coincidía con otros casos de encuentros cercanos, donde las luces y el comportamiento errático de los objetos voladores eran una constante. El gobierno, por otro lado, trató de mantener una postura más escéptica. La investigación oficial concluyó que lo más probable era que hubiera sufrido una desorientación, lo que podría haber llevado al accidente, pero no había pruebas suficientes para determinar la causa exacta. Era, en palabras oficiales, una desaparición inexplicable. Sin embargo, la falta de pruebas y el testimonio de testigos dejaron muchas preguntas abiertas. A medida que pasaban los años, mi desaparición se convirtió en uno de los misterios más grandes de la aviación en Australia. Los informes de ovnis continuaron apareciendo, algunos incluso vinculados con lo que sucedió esa noche, pero nunca hubo una resolución definitiva. Para mi familia, el dolor de no tener respuestas se profundizaba cada día. Era como si hubiera desaparecido en otra dimensión, más allá del alcance de la comprensión humana. El caso de Frederick Valentich, mi caso, sigue siendo un enigma. ¿Qué fue lo que vi esa noche? ¿Qué fue lo que apagó mi motor y me rodeó con esa luz verde? La verdad es que yo mismo nunca lo supe con certeza. Todo lo que sé es que no estaba solo en el cielo esa noche, y lo que sea que estaba allí no pertenecía a este mundo. A pesar de que los días y las semanas pasaron sin nuevas pistas, mi desaparición nunca fue olvidada. Mi nombre, Frederick Valentich, se había convertido en sinónimo de misterio. La historia de aquel joven piloto que había desaparecido sin dejar rastro, en medio de una noche despejada, y que reportó haber visto una luz extraña y errática antes de desaparecer, capturó la imaginación de miles de personas. Los medios de comunicación comenzaron a contar y recontar mi historia, alimentando especulaciones y teorías. No importaba que los informes oficiales intentaran calmar las aguas con una explicación racional. El hecho de que no había restos del avión, ni señales claras de un accidente, dejó todo el caso envuelto en incertidumbre. Pronto, mi desaparición se convirtió en un fenómeno cultural, y más personas comenzaron a preguntarse si tal vez, solo tal vez, algo inexplicable había sucedido en el estrecho de Bass esa noche de octubre de 1978. Teorías paranormales. Mientras algunos intentaban mantener una postura más lógica, otros comenzaron a ver mi desaparición como parte de una conspiración cósmica. Los ufólogos y expertos en fenómenos extraterrestres tomaron mi caso como un ejemplo claro de lo que llamaban un encuentro del cuarto tipo, un evento en el que se establece contacto directo con seres extraterrestres, lo que podría haber resultado en una abducción. La luz verde que describí, los testimonios de testigos que dijeron haber visto luces extrañas sobre el estrecho de Bass esa misma noche, y la ausencia total de restos de mi avión fueron suficientes para que muchos creyeran que había sido llevado por entidades extraterrestres. Para ellos, no se trataba de una simple desaparición en el mar, sino de un caso claro de abducción. En las comunidades de investigación paranormal, mi caso se volvió icónico. El informe de una nave que no se parecía a ninguna otra, la extraña interferencia con el motor de mi avión y la ausencia de pruebas físicas desafiaron a las explicaciones convencionales. Para los entusiastas de los ovnis, mi desaparición era un claro ejemplo de que no estábamos solos en el universo y que algo más había interactuado conmigo esa noche. Documentales y libros. A medida que pasaron los años, mi historia se mantuvo viva a través de documentales, libros y programas de televisión que revisaban mi caso una y otra vez. Cada uno ofrecía una interpretación diferente, algunos basándose en teorías extraterrestres,
otros sugiriendo que había sido víctima de un error de navegación, un accidente trágico que simplemente quedó oculto en las profundidades del océano. Uno de los documentales más influyentes sobre mi caso se centró en las grabaciones de mi última transmisión. En ellas, los espectadores podían escuchar el tono de mi voz, que pasaba de la calma a la confusión y finalmente al miedo puro. Las recreaciones en estos programas trataban de capturar la extrañeza de esa noche, mientras los expertos en aviación y ufología ofrecían sus teorías. El caso de Frederick Valentich no solo era un misterio para los expertos, sino también para la gente común que sentía una profunda empatía por la tragedia de mi desaparición. Las explicaciones convencionales. No todos estaban convencidos de la teoría de los ovnis, por supuesto. Los escépticos continuaron ofreciendo explicaciones más convencionales. Algunos sugirieron que lo que vi podría haber sido simplemente un avión que no registró su vuelo correctamente o algún tipo de fenómeno atmosférico que creaba una ilusión óptica en el cielo. También hubo quienes sugirieron que mi desaparición pudo haber sido causada por desorientación espacial, algo que a veces sucede en vuelos nocturnos, donde el piloto pierde la capacidad de distinguir el cielo del mar, especialmente sobre el agua. En esta teoría, el Cessna podría haber volado en una trayectoria descendente sin que yo me diera cuenta, hasta estrellarse en el océano. Pero esta teoría, aunque plausible, no explicaba las luces erráticas que describí ni el comportamiento extraño del avión y su motor. Otros creían que podría haber habido una falla mecánica en el avión, algo que me habría llevado a estrellarme en el mar. Pero los controles del avión no indicaban ningún problema, y hasta el último momento, el Cessna parecía estar en perfectas condiciones. Además, la interferencia con los sistemas y la presencia de esa luz verde misteriosa seguían siendo factores inexplicables. El impacto en la comunidad OVNI. Para la comunidad de investigación de ovnis, mi caso sigue siendo uno de los más intrigantes y convincentes. La falta de una explicación clara, los testimonios de testigos oculares y la naturaleza desconcertante de lo que vi antes de desaparecer han mantenido vivo el debate sobre si realmente tuve un encuentro con lo desconocido. Incluso hoy, décadas después, mi nombre sigue apareciendo en conversaciones sobre encuentros extraterrestres y mi historia es utilizada como una advertencia de que hay fuerzas en este mundo que aún no comprendemos. Mi desaparición no fue simplemente un accidente aéreo. Para muchos, fue la prueba de que algo más nos vigila desde los cielos. El dolor de los que quedaron atrás. Para mi familia, amigos y compañeros, mi desaparición fue devastadora. No solo tuvieron que lidiar con la pérdida, sino también con la falta de respuestas. Mi ausencia dejó un vacío que nunca pudo ser llenado. Mi madre, en particular, nunca pudo aceptar la idea de que simplemente me había desvanecido en el aire. Ella siempre creyó que yo seguía allí afuera, de alguna manera, esperando ser encontrado. El impacto emocional de mi desaparición se extendió a mi comunidad. Aquellos que me conocían no podían entender cómo alguien tan meticuloso y apasionado por la aviación como yo podría haber desaparecido de esa manera. Pero, como todos los demás, tuvieron que enfrentarse al hecho de que no había respuestas claras, solo un misterio profundo que nunca fue resuelto. Un caso sin resolver. Hoy, el caso de Frederick Valentich sigue sin resolverse. Aunque las investigaciones oficiales han terminado y el incidente ha sido catalogado como inexplicable, la verdad es que nadie sabe realmente lo que me sucedió. La luz verde, el objeto volador sin alas, el fallo del motor sin razón aparente, todo sigue siendo un enigma. Para muchos, el caso de Frederick Valentich es una prueba de que en nuestro mundo hay fenómenos que escapan a nuestra comprensión, eventos que desafían la lógica y la razón. ¿Qué fue lo que vi esa noche? Quizás nunca lo sabremos, pero una cosa es segura. Lo que ocurrió en el cielo sobre el estrecho de Bass esa noche de 1978 sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación y del estudio de los fenómenos extraterrestres.